Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hacer una pregunta. Lo primero quiero que penséis vosotros la respuesta. ¿Se puede obtener suficiente proteína sin comer carne ni pescado? La respuesta, evidentemente, si me seguís ya desde hace tiempo y habéis ido viendo los vídeos que os voy presentando, será que sí. Evidentemente podemos conseguir suficiente cantidad de proteínas sin tener consumo de carne ni de pescado. Y me he guardado ahí en la recámara otros dos alimentos de origen animal que son una buena fuente de proteínas, como serían los huevos y los lácteos en sus diferentes formatos, vamos a decir, naturales o poco procesados, es decir, sin yogures de sabores, ni con frutas añadidas, ni cualquier otro yogur que pueda estar sumándonos otros componentes que no sean los naturales de la leche. Aparte de las funciones probióticas que pueden estar pasteurizados y no obtener suficientes probióticos. ¿Por qué os hago esta pregunta? Pues porque como deportistas o personas que realizáis suficiente o vamos a decir cierta cantidad de actividad física, creo que todos nos preocupamos por nuestro consumo de proteínas, porque las proteínas son una parte fundamental de nuestra masa muscular, pero no solo de los músculos, sino que también necesitamos aminoácidos, que es lo que obtenemos a través del consumo de proteínas, que nos permitan mantener otras funciones vitales, enzimas, hormonas, neurotransmisores. Cualquier tipo de tejido, evidentemente, está formado también por proteínas, por aminoácidos. Yo siempre digo que los aminoácidos son como los ladrillos de una casa. Si yo no tengo ladrillos, mi casa no se sostiene o se queda a medio construir. Y muchas veces los deportistas tendemos a pensar muchas veces en que solo necesito proteínas para mi masa muscular. Y es un error, porque en ese caso no voy a tener suficiente o para los músculos o para el resto de tejidos. ¿Qué ocurre? Que si yo hago ejercicio físico y trabajo la musculatura, puedo estar obligando, a mi cuerpo de alguna manera a colocar esos aminoácidos en la masa muscular. Pero ¿qué le pasa a mi piel? ¿Qué le pasa a mis huesos? ¿Qué le pasa al resto de mis órganos? Que también tiene que regenerar los tejidos, porque las células envejecen, se mueren y hay que reponerlas. Pues que igual no tengo suficientes proteínas para utilizarlas en todo mi cuerpo. Y mi cuerpo, aunque esté repitiendo la misma palabra, elige dónde utiliza esas proteínas, no lo elijo yo. Igual mi masa muscular no crece porque no estoy consumiendo suficiente cantidad de proteínas. Hemos quitado la carne y hemos quitado el pescado. ¿Cuáles son los principales alimentos proteicos? Los huevos y los lácteos, ya lo hemos dicho. Los huevos, alrededor de un 15% de proteínas de altísimo valor biológico, son las que más fácilmente vamos a digerir. Y después tenemos los lácteos, que oscilarían entre un 5 o un 6 de un yogur natural, regular, normal, a un 20 o 20 y pico por ciento de algunos quesos curados, es decir, puede oscilar mucho ahí la cantidad de queso. He dejado a propósito, he hecho esta separación porque nos encontramos con dos alimentos que tradicionalmente se ha desaconsejado su consumo por su alto contenido en grasas saturadas y también en colesterol. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no podemos consumirlos? No, que tendremos que ajustar también su consumo y acompañarlo de otros alimentos. Es que yo soy vegano. Bueno, pues ahí ya hemos hablado de cómo obtener las proteínas en una alimentación vegana. Legumbres, cereales, frutos secos, semillas son fundamentales y los debemos consumir a diario. Vuelvo a los huevos y a los lácteos. ¿Cuántos puedo comer al día? Pregunta del millón, ¿verdad?
Cuando hablamos de una dieta variada, equilibrada, que incluye huevos y lácteos, generalmente estamos hablando de un patrón alimentario vegetariano, es decir, la mayoría, vamos a decir un 70%, por poner unas cifras, de la dieta sería basada en plantas, en alimentos de origen vegetal, y el resto, ese 30% aproximadamente, base a huevos y lácteos, es decir, estamos hablando de porcentajes de energía. Los alimentos de origen vegetal, en este caso, tienen un menor porcentaje de proteínas. Debemos aumentar mucho su consumo para obtener los mismos porcentajes que con los alimentos de origen animal. Pero bueno, a la pregunta que nos interesa. Vale, yo tengo huevos y tengo lácteos para aumentar mis porcentajes de proteína, que por cierto, la cantidad de proteínas necesaria, ya sabéis que depende también de cada persona. Ese famoso 1,6, 1,8%, gramos por kilogramo de peso que necesita cada persona que realiza ejercicio físico de manera bastante, ya con cierta regularidad. El consumo de huevos puede ser diario. No existe ningún problema. Evidentemente no es lo mismo que se coma un huevo diario una persona que pesa 50 kilos que una persona que pesa 90. La persona de 90 igual se puede comer 2 o incluso 3 huevos diarios preparados de diferentes maneras. Los lácteos nos ocurre algo similar. Se recomienda al menos 2 raciones de lácteos diarias para mantener también los niveles de calcio, un mineral fundamental en el caso de los deportistas. ¿Y a qué equivalen esas 2 raciones? Pues a más cantidad de la que pensamos muchas veces. En el caso, que por cierto, también deberíamos variarlas, aunque las recomendaciones no lo hagan, en función del tamaño, de la talla de las personas. Las recomendaciones de calcio, en este caso, son estandarizadas, es decir, yo necesito entre 1000 y 1200 miligramos por persona. Entonces, ¿qué hacemos con esas cantidades? Bueno, pues vamos a preocuparnos en este caso más de las proteínas que nos proporcionan, porque el calcio lo tenemos asegurado. Pero vamos con esas raciones de lácteos, que me pongo a hablar y se me olvida. Bueno, una ración de lácteos sería un vaso de leche de 250 mililitros, es decir, un vaso de leche grande, que sería equivalente a 2 yogures de 125, que suele ser la unidad comercial más frecuente. Ojo, porque en algunos casos algunos fabricantes cambian, ¿no?, la cantidad de yogur que hay en cada envase, pero esa suele ser la más habitual. Y hemos dicho que necesitamos 2 raciones de lácteos, es decir, 4 yogures. Me podría llegar a comer 4 yogures fácilmente a lo largo del día para cubrir esos requerimientos si no tomo ningún otro tipo de lácteo. En el caso de los quesos, la ración individual se suele valorar una ración en 50 gramos. Es decir, si yo tomo queso fresco como una de mis fuentes de proteínas, que sería una buena fuente, tendría permitido el consumo de 100 gramos dentro de esas raciones de lácteos, que como veis son raciones bastante importantes, bastante grandes, que me sumarían una buena cantidad de proteínas a lo largo del día. Evidentemente, si yo vuelvo a esa persona que pesa 40 kilos y se come 4 yogures, pues igual no le entra más comida. Sin embargo, si tengo una persona de 90 kilos que hace muchísimo ejercicio físico y tiene unos requerimientos energéticos de 3000 kilocalorías, pues igual esos 4 yogures pues son peccata minuta, ¿no?, dentro de ese contenido energético, y me ayudan a conseguir ese aporte de proteínas. Por lo tanto, ahí también tendríamos que entrar, pues a valorar la cantidad de comida que voy a ingerir dentro de esos requerimientos energéticos. Y el resto de las proteínas también me las va aportando
los diferentes alimentos, al igual que si estuviésemos realizando un patrón alimentario vegano. En el supuesto caso de que yo no llegase a cubrir mis requerimientos de proteínas, excluyendo la carne y el pescado, pero manteniendo los lácteos y los huevos, siempre puedo echar mano de los suplementos de proteínas para evitar tener problemas con mi rendimiento deportivo. Eso es algo que siempre está ahí, pero que, insisto, al igual que hago siempre, es secundario, es un complemento para el resto de mi dieta. Primero equilibro mi dieta y después, evidentemente, cada cacito de proteínas me aporta unos 20 o 25 gramos con apenas volumen. Lo tengo que disolver en un líquido o lo puedo añadir a alguna receta que haya preparado sin apenas notar que estoy aumentando la ingesta. Y ahí voy al hilo de esas diferencias energéticas o de volumen de comida que van a comer la persona que pesa 40 kilos y la que pesa 90. Es decir, ese volumen también influye muchísimo a la hora de poder ingerir todos aquellos alimentos que cubran mis requerimientos de nutrientes, no solo de energía. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.